Tomás, a usted que le ha interesado tanto las culturas prehispánicas, le va a interesar lo que acaban de encontrar en Teotihuacán. La muestra clara de que los mayas y los habitantes de Teotihuacán tenían una relación muy cercana. Encontraron fragmentos de cerámica maya y una rica ofrenda de consagración y un depósito compuesto por miles de restos óseos humanos en la zona ubicada entre las pirámides del Sol y la Luna, al oeste de la Calzada de los Muertos. El Instituto Nacional de Antropología destacó que con esos hallazgos se confirma la relación entre las dos culturas que geográficamente se encontraban separadas por 1,300 kilómetros. Pues según la leyenda, cuando emborrachó Tezcatlipoca a Quetzalcóatl, él avergonzado se fue al sureste, se llevó gente, pero él, según la leyenda, pero cuando se despobló Teotihuacán, Teotihuacán, pero ahí se va. Solo que cuando se despobló, no se sabe por qué. Hay muchas hipótesis, muchas y todas verificables. Y sin embargo, esta gente, la mayor parte se fue para el sureste, y del sureste tenían absoluto conocimiento de el centro cultural de Teotihuacán. Voy a decir Teotihuacán, como todo el mundo lo conoce, y entonces había una relación entre ellos, y por supuesto debe haber cerámica y demás de ambas zonas en la respectiva. En la del sureste para acá y acá la del sureste, acá en Teotihuacán. Es muy interesante. ¿Y por qué se fueron? Eran chichimecas, olmecas y chichimecas nanahualcas. Y ambos se disgregaron. Y ya en la vida real, en la historia, el último rey Tlatoani fue Huémac. La hija de Huémac miró a un joven que vendía chiles que se llamaba el Tohuenyo. Se enamoró de él. Ahí hay una leyenda. Todo es sexual en esto. Después Huémac perdió Tula porque exigió a los nanahualcas una mujer que tuviera 4 palmos de cadera. No se la encontraron, y entonces hubo un conflicto grande entre los toltecas y nanahualcas. Se empezaron a pelear y luego dijeron, ¿por qué? Vamos a mejor contra Huémac. Lo siguieron, y en un lugar llamado Sincalco, en una cueva, se refugió, pero allí lo mataron. Unos historiadores, que a flechazos, y otros que la ahorcaron. Y hay una cosa muy curiosa, muy hermosa. En Sincalco es la entrada del inframundo, pudiéramos llamar del infierno, por decirle algo. ¿Y dónde está Sincalco? Decían, un lugar mágico. Está en un flanco de Chapultepec, una rejita sin chiste, un candadito, y eso es todo. Y los historiadores pues hablan de ese sitio donde Huémac, ahorcado o muerto a flechazos, allí habita. Y esa cueva que está abajo del castillo de Chapultepec tiene eso, pero ni siquiera lo parece. Y cuando Moctezuma II empezó a tener miedo por los presagios, y luego que ya venía Quetzalcóatl, venía en una canoa desde el palacio en el centro hasta Sincalco, y le pedía a Huémac, todo esto es realismo mágico, que le permitiera suicidarse. Estaba muy lleno de miedo.
y Huémac no se lo permitió y regresaba el Moctezuma y ni modo esperó a Cortés, y el resto de esa juntura, esa cercanía, Cortés y el pueblo de Moctezuma, somos nosotros. Oiga, Tomás, que por encimita se toca esa historia maravillosa en las escuelas. Claro. Le digo yo cómo estamos muy mal de geografía. Dando un brinco hasta el siglo XIX y XX, hay dos beneméritos que deberían ser héroes junto a Madero. Y esos son Rodacanati, griego, y los Flores Magón, comenzando con Ricardo. Hice yo una ironía, pero pues creo que pasó inadvertida. En alguna universidad, en alguna escuela, en alguna iglesia, en alguna explanada, Luis Donaldo Colosio se debería enseñar lo que hizo con los campesinos y con los nacientes sindicatos de obreros, Rodacanati, y lo que intentó Ricardo Flores Magón con su hermano Enrique. Jesús ya era maderista. Intentó la revolución social, no esta pequeño burguesa que nos tiene en 88 pesos con unos cuantos centavos el salario mínimo, que por cierto ahora quieren que sea de 220 y tantos. Ojalá que se pudiera. De todas maneras, qué falta de conocimiento, primero de esa raíz en donde venía Moctezuma a ver a ese espíritu. Yo también quiero morirme, porque él se acobardó, no porque fuera cobarde, era un líder y era un guerrero, sino porque estaban sujetos al realismo mágico. Y en los frisos de Teotihuacán se pueden ver en las pinturas motivos marinos. Es decir, se ven caracolas, se ven conchas de almejas de distinto tipo, se ven imágenes de pescados muy estilizados, tiburones. Quiere decir que quien hizo esa decoración en Teotihuacán sabía y estaba en contacto con la otra gran cultura que florecía en ese momento en todo la parte del sureste de México, ¿no? Y pasando desde luego por el mar, por las costas de Tabasco y toda esa región. Entonces sí había un intercambio permanente entre la cultura de Teotihuacán, que en realidad es ignota, porque no sabemos ni qué idioma hablaban, aunque sí compartían deidades con las culturas posteriores, pero no se sabía qué lenguaje hablaban. Entonces es todo un misterio el hecho de que desaparecieron aparentemente por el agotamiento de las tierras y que pues tal vez fueron a colonizar y se convirtieron en los toltecas de Tula y algunos otros, ¿no? Pero no hay una convicción al respecto. También en las ruinas estas cercanas a el Morelos, esa gran montaña, Xochicalco, preciosas, hay también motivos marinos. Es decir, evidentemente tenían contacto con las culturas de la costa. La tuvieron con Coatzacoalcos. Uh-huh. Se supone que en la leyenda allí fue donde se embarcó Quetzalcóatl después de incinerarse en una balsa de serpientes y se fue al oriente y es la estrella de la tarde, de la mañana, lo que es Venus. Entonces tenían ellos la base mítica, el conocimiento de aquellas regiones, Coatzacoalcos, sureste y acá Teotihuacán.